Una palabra habló el Padre. San Juan de la Cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ven y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana 24ª, semana 24, en la liturgia, en el tiempo ordinario, continuamos la lectura del Evangelio de San Lucas de una manera continua. Hemos pasado al capítulo 7, de los versículos 1 a 10, que nos narra aquella curación del servidor de un oficial romano, de uno que prestaba su servicio militar para el imperio dominante, que era el imperio romano. Si en los capítulos precedentes aparece Jesús con sus apóstoles y con sus discípulos, y Él que va guiando, Él que se va dirigiendo y dirigiendo a sus seguidores, en este capítulo aparece Jesús que es dirigido por unos ancianos judíos a los cuales aquel servidor del imperio romano, que era militar, les pide interceder para que su criado sea alcanzado por la palabra de Jesús. Jesús se va con ellos como se lo indican, y cuando está cerca de la casa de aquel criado, de aquel oficial de la militancia romana, entonces le envían a decir a Jesús: no era necesario que viniera. Por eso yo no fui personalmente, le manda decir aquel capitán de las Fuerzas Armadas del Imperio. ¿Por qué? Porque yo tengo también soldados a mis órdenes. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, al otro haz esto y lo hace. Y Jesús exclamó algo que es admirable: yo no he encontrado en Israel una fe como esta. Y en ese momento dice, se curó su criado. Jesús se deja derretir ante la fe de aquellos que quizá aparentemente ante los hombres, ante la misma religión, ante la misma ley del pueblo, no eran destinatarios de la salvación, o no eran creyentes, o no eran bien mirados. Jesús aprende de sus oyentes, se deja conducir, se acerca, con tal
que esa presencia del reinado de Dios, que es el mismo Jesús, su amor, su misericordia, su cercanía, llegue a todos sin excluir a nadie. Que esta palabra nos enseñe también cómo nosotros debemos hacer comunión en la iglesia. Que nuestra parroquia sea un lugar de comunión, donde no critiquemos, ni juzguemos, ni estemos pendientes de estar excluyendo a nadie, sino que aprendamos de Jesús a acoger, que aprendamos de aquel centurión romano, de aquel militar romano, a que de verdad lo importante es saber creer en esa palabra divina de Jesús, en esa palabra del Señor que en su decir lleva verdaderamente su mismo obrar. Hoy, Padre de amor, te damos gracias por este día que estamos iniciando. Enciende en nuestros corazones el don de la fe. Enciende en nuestros corazones el gusto por tu palabra. Enséñanos, Señor, tu palabra de comunión, tu palabra sanadora, tu palabra de amor, tu palabra que congrega, tu palabra que acoge, tu palabra que hace comunión, para que desde nuestra parroquia, desde nuestras comunidades de vida pastoral parroquial, seamos verdaderos focos de comunión. Que esta tu casa, la parroquia de Santa Teresita, cada uno de sus feligreses sean así como tú, hombres y mujeres con tus entrañas, hombres y mujeres que no condenan, que no excluyen a nadie, sino que como tú vas haciendo comunión a la vera de tu paso. Oh María, Madre del Carmelo, extiéndenos tu mirada, tu santo escapulario, tu ternura de madre, y cuídanos y llévanos siempre a Jesús, palabra que sana y que salva. Amén. Santa Teresita, una comunidad siempre de bien en mejor.